¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a un tiempo de adoración y después de este tiempo de adoración, entonces regreso con los avisos. Nos gozamos en ti, Jesús. Tú eres el Rey de la tierra, el león fuerte en batalla. Eres nuestra roca, Jesús, y te alabamos. Como el Rey de la tierra es el león fuerte en batalla. Decláralo, ¿quién como él? ¿Quién como el Rey de la tierra es el león fuerte en batalla? ¿Quién es roca? ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es él. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. La luz, déjalo. Él es la luz que rompe tinieblas. Él, de tu amor, echa fuera el temor. ¿Quién es roca? ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es él, me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto, hace sonar en la aflicción cantos de gozo. Cantos de gozo, hey. Nos gozamos en tu presencia, Jesús. Aquí tenemos libertad. Hoy lo declaramos, Señor. Aquel que estaba muerto vive hoy. Levanta tu voz y decláralo. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre en la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Dilo. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Me gozo en él. Dilo. Me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Hace sonar en la aflicción cantos de gozo. Sobre el desierto,
nuestro gozo, Señor. Tú eres nuestro deleite. Y hoy te honramos. Desde nuestros hogares levantamos nuestra voz para bendecirte, Jesús. Amén. Den la gloria porque Él es digno. Muy bien, pues aquí estamos ya de regreso después de este cántico al Señor. Y bueno, yo tengo algunos avisos que quiero darles y también hacer una oración. El primero de ellos, ¿verdad? Es que ya esta semana que viene, bueno, no esta, sino la otra semana es nuestra conferencia Reconexión. Es el día 26, 27, 28 y 29 de octubre de este mes, 27, 28 y 29. Va a ser en Agape Oriente, va a haber una actividad para niños, así es que se la recomendamos mucho para que puedan asistir. Y bueno, es por las tardes, jueves, viernes y sábado por las tardes, ¿no? Entonces, en cada sede hay los boletos para que los puedan adquirir. El segundo aviso es acerca del Congreso Habita, este congreso de jóvenes que tienen cada año. Este año, esta conferencia, pues tienen invitados especiales, va a haber mucha música, alabanza, adoración, tiempo de avivamiento y enseñanza de la palabra de Dios. Así es que yo quiero animarles a todos los padres de familia a que envíen a sus muchachos, chavos desde secundaria, preparatoria, universitarios en adelante, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Pues que puedan asistir precisamente a este congreso, o que aún sean de esas edades, aunque no estén estudiando, ¿verdad? Entonces pueden asistir a este evento 4, 5 y 6 de noviembre. 4, 5 y 6 de noviembre. Y luego en el mes de noviembre vamos a tener los encuentros con Jesús y también el encuentro matrimonial. Entonces hay que estar al pendiente. Primero es el encuentro matrimonial, por ahí el 11, 12 y 13. Y luego, el encuentro con Jesús de mujeres. Luego el matrimonial 19 y 20. Y luego enseguida el encuentro con Jesús de varones. En todas las sedes están las inscripciones. Así es que yo quiero animarles, ¿verdad?, a que los que no han asistido puedan estar en estas actividades. Muy bien, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por cada persona que puede estar aquí observando y escuchando este tema, esta palabra, este mensaje. Te pido que tú les bendigas a todos, los pongo en tus manos, que la gracia de Cristo esté en sus vidas en todo tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, para glorificarte, bendecirte y compartir, Señor, tu palabra. Bendice a tu pueblo y a todos. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a unos videoanuncios y regreso con el mensaje de la palabra de Dios. $90 segundos interrogante reflexivo. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. Y es la pregunta no solamente de la vida, sino de la existencia total para todo tiempo. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Todos tenemos espacios interiores en los que le damos importancia a lo que hacemos. En ese espacio interior está nuestra familia, nuestros estudios, nuestros amigos, el trabajo, el dinero. Todos en nuestro corazón tenemos una especie de lugar que le damos. Le asignamos un lugar, sea prioritario o no. Pero la pregunta para hoy es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿En qué lugar se encuentra? Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que Dios está fuera del foco. Ya quedó afuera del cuadro de sus vidas. Otras personas lo tienen pero un poco relegado, la parte baja, a la izquierda o a la derecha, ahí detrás de todas las cosas que tienen que hacer en la vida y de todos los momentos que tienen que vivir. En otras palabras, Dios no está en primer lugar. Por eso esa es la pregunta. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Si Dios está en primer lugar de tu vida, entonces te aseguro que todas las demás cosas caerán en su orden correcto.
Hola, ¿qué tal, iglesia? Soy el pastor Paco González y quiero invitarte a Reconexión 2022. En este año tenemos una palabra que Dios nos ha dado para ti. Segunda de Crónicas 6:16. Son más los que están de nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto la puerta de nuestra realidad? Y al abrirla estamos sitiados por problemas y por dificultades. Pero esta palabra tiene este título: son más los que están de nuestro lado. Reconexión es un evento donde experimentarás el poder, el amor y la unción de Dios en tu vida. Pero en este año queremos decirte algo. Si tú tienes hijos de 7 a 11 años, queremos decirte que simultáneamente tendremos Reconexión para adultos y Reconexión Kids. ¿Qué es Reconexión Kids? Reconexión Kids es un evento donde los niños serán ministrados, habrá mensajes, habrá palabra para ellos, tendrán un refrigerio. Queremos que también nuestros niños empiecen a ser ministrados y discipulados por el amor del Padre. Así que si tú tienes hijos, tráelos contigo y ellos también experimentarán lo que es Reconexión en sus vidas. Las fechas de Reconexión serán 27, 28 y 29 de octubre. Si tú quieres asistir a Reconexión, adquiere los boletos en tu sede. No te pierdas de esta experiencia en este año. Estoy seguro que Dios hará cosas nuevas en tu vida. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues aquí estamos de regreso y quiero decirles que ya estamos en lo que pues le hemos titulado, bueno, llegando al final a la serie que le hemos titulado Reconcíliate con tu pasado. Así le hemos llamado a esta serie y bueno, esperando que haya sido de bendición en sus vidas. Si alguno de ustedes dice, uy, hasta ahorita me di cuenta que hay esta serie de Reconcíliate con tu pasado. Bueno, yo le animo a que nos busque. Ahí están todos los temas en línea para que los puedas escuchar, ver, compartir y todo lo que Dios quiere concederte a través de esta temática, ¿verdad? Que es muy importante. El tema de hoy, el número 10. Hemos hablado de reconcíliate con tu pasado, pero tenemos que llegar al último tema. Hay mucho más, obviamente, pero este último tema tiene que ver con el perdón de Dios. Voy a hablar acerca de cuando Dios perdona nuestros pecados. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Lucas, al capítulo número 7, en el versículo 36. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas, capítulo número 7, versículo 36 en adelante. Esta es una historia
que yo no digo que es muy conocida porque mucha gente no lee la Biblia, por cierto. Incluso cristianos que nomás leen la Biblia cuando van el domingo a la iglesia. Entonces, obviamente, si no se predica de esto en 2 o 3 años, pues nunca leyeron este pasaje. Por eso yo lo leo y si te identificas, seguramente va a ser una gran bendición para tu vida. Dice la Escritura así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se sentó a la mesa, la costumbre de los judíos, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la Biblia no dice cuántos pecados había o había cometido, ¿verdad? Pero lo más seguro era que era una mujer que se dedicaba posiblemente a la prostitución. No lo dice la Biblia, pero para los que están allí, ¿verdad? Diciendo tenía esta fama, ¿no? Y dice que era pecadora. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, como si estuviera teniendo una conversación él mentalmente, y Jesús le contesta verbalmente, ¿verdad? Porque Jesús conoce los pensamientos de todos. Y dice así la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdona más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con un perfume o con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El perdón de los pecados. ¿Usted vive como una persona perdonada? ¿Eres ya una persona que caminas perdonado? Yo sé lo que significa ser perdonado. He visto muchas personas a través de mi vida como pastor y ministerialmente y aún con amigos y familiares, cómo después de haber llevado una vida pecaminosa, vuelven a Cristo y le piden perdón a Dios, y Dios los perdona y su vida es totalmente transformada. Hay muchas personas, ¿verdad?, que ya Dios les ha perdonado, pero aún así no les veo mucha humildad y mucho menos mucha gratitud. Una de las cosas que yo puedo observar, ¿verdad?, precisamente en cuanto al perdón de nuestros pecados, es que te va a llevar a la humildad por haber recibido algo inmerecido y te va a llevar a la gratitud por haber sido reconciliado con aquella persona que tú ofendiste. Esto no significa que vas a vivir toda la vida con la cabeza agachada. Por el contrario, la gratitud que el Señor te da, la gratitud por el perdón que el Señor te da, eso te va a dar, ¿verdad?, una seguridad de andar y de caminar con Dios, de tal manera que tú puedas ser realmente bendecido. Muchas personas no creen que Dios los pueda perdonar. Miren, así está la cosa. Hay algunos que pareciera como si Dios no los hubiera perdonado. Son orgullosos, altaneros, creen que Dios les debe algo, ¿verdad? Como que si Dios estuviera comprometido con ellos, o que le hacen un favor a Dios. También están los otros que creen que Dios puede perdonar, pero no lo creen.
y aunque tratan de pagar ciertas penitencias para lograr el perdón, nunca les alcanza. Y viven vidas cabizbajas, derrotados constantemente. ¿Por qué? Por el hecho de porque como que siempre están debiendo, siempre están con un pendiente de pago. Entonces no han creído realmente en que Dios los ha perdonado. Y hay personas obviamente que no creen que lo necesitan, porque creen que nunca han ofendido a Dios, aunque la Biblia dice claramente que todos hemos ofendido a Dios. Estamos hablando del perdón de Dios. Pareciera también que hay personas a las que no les importa mucho que Dios los perdone. O sea, prefieren que los perdonen otras personas, pero no que Dios los perdone. Por ejemplo, hay personas que cometen graves ofensas contra sus amigos, familiares, esposo o esposa, ¿verdad? Y no se arrepienten delante de Dios, sino tratan de reconciliarse con la gente porque no se imaginan una vida sin su familiar al que ofendieron, o al esposo o a la esposa a la que traicionaron. Pero ¿cómo se pueden imaginar una vida, verdad? ¿O por qué no se imaginan más bien una vida sin Dios? Porque cuando nosotros le pedimos perdón a Dios es para reconciliarnos. Pero cuando nosotros solamente le pedimos perdón a los que ofendimos y nos olvidamos de aquel a quien, a final de cuentas, ¿verdad?, también le ofendimos, ¿cómo creen o cómo creemos que va a haber precisamente este perdón de Dios? ¿Y cómo va a ser nuestra vida? Ahora, yo tengo una lista de cosas aquí en mi material, ¿verdad?, de las cosas que Dios hizo de manera grandísima y portentosa, ¿no? Por ejemplo, creó el cielo y la tierra y todas las cosas que hay, y hay gente que lo cree, pero no cree que Dios le puede perdonar sus pecados. Hay gente que cree en el diluvio universal en los días de Noé y que Dios hizo este diluvio, llevó a los animales al arca, salvó la vida de Noé, de sus hijos y sus nueras y su esposa, y que a final de cuentas murieron toda la humanidad, ¿verdad?, en aquella época, y lo creen, pero no creen que Dios pueda perdonar sus pecados. Hay gente que piensa y cree en las 10 plagas que fueron lanzadas sobre el pueblo de Egipto. Este pueblo, ¿verdad?, empecinado, y este faraón en no soltar a los israelitas para que fueran a adorar a Dios al desierto. Y después de ver toda la nación destruida, finalmente los dejan ir. Llegan hasta el Mar Rojo, se abre el mar delante de ellos y cruzan el mar en seco. Y cuando están del otro lado, Dios vuelve a cerrar el mar y entonces ahí muere todo el ejército del faraón. Y hay personas que lo creen, realmente lo creen, les gusta la historia. Creen que Dios puede darles maná, alimento todos los días a 2 millones de personas en el desierto. Lo creen, pero cuando se traduce esto en algo personal, esto es que Dios puede perdonar tus pecados, ya no lo creen. Porque, y tú dices, bueno, ¿y cómo sabe Pastor Arturo que por la manera en la que viven como si Dios no los hubiera perdonado? No experimentan el gozo, la alegría, la seguridad, la paz, el amor del perdón de Dios. Realmente no se sienten hijos de Dios. Viven vidas acomplejadas, llenas de muchas dificultades y problemas por el hecho de que no han creído que Dios los hizo nuevos, que los recibió como venían, que los ha perdonado y les ha dado una vida nueva. Y así podíamos nosotros decir en la lista. Incluso hay gente que cree que Dios resucita a los muertos, pero no cree que Dios puede perdonar sus pecados. Y yo quiero decirte el día de hoy que Dios puede perdonar tus pecados. Pero también quiero decirte que si te perdona tus pecados, debes vivir como una persona perdonada, como un hombre o una mujer que ha sido perdonado. He visto a hombres y mujeres habiendo cometido terribles faltas, y cómo llegar ante su esposo, su esposa, confesarles, ¿verdad?,
donde definitivamente, como decía el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, o tu esposo, o tu hermano, o tu esposa, ¿verdad? O sea, literalmente humillados, deshechos, tronados totalmente. Y he visto cómo el perdón de parte de la familia tiene un poder tan grande que levanta a ese hombre, esa mujer, para ser una persona perdonada y vivir como una persona perdonada. No hay cosa más, testimonio más grande en la vida de un ser humano, de un hombre y una mujer que ha sido perdonado por las faltas que le ha hecho a sus hijos, a su esposa, a la gente que está a su lado, ¿no? Pero lo que me llama la atención también es el poder del perdón que puede producir Dios. Muchas personas entienden equivocadamente el perdón de Dios, creen que Dios nos perdona y que entonces borrón y cuenta libre para seguir haciendo lo mismo. Luego hay personas también que piensan que Dios te perdona, pero no te perdona tan fácilmente. Tienes que cumplir con algunos requerimientos a partir de allí, entonces no te perdona gratuitamente. En cambio también hay personas, ¿verdad?, que el perdón ha llegado en el momento preciso para sus vidas y eso ha transformado totalmente sus corazones. Entonces, sobre esto es precisamente de lo que estamos hoy cerrando, sobre el perdón de Dios. Tengo una serie de textos de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Ya mencioné el de esta mujer, ahorita regreso a la mujer perdonada por Cristo, ¿verdad? Pero quiero antes mostrarles algunos pasajes de la Escritura que hablan del perdón de Dios. Y quiero que los medites así en la tranquilidad de donde quiera que estés, ¿verdad? Los pienses, los medites y puedas decir, qué tremenda declaración bíblica sobre el perdón. Fíjate bien, dice la palabra de Dios en Marcos 10, 26 al 27. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, para Dios, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tu esposa o tu esposo, tus padres, tus jefes, hasta la policía no te van a perdonar tus pecados. Tú quisieras buscar el perdón de ellos, es posible que nunca te perdonen lo que les hiciste. Hay personas que hasta dicen, ¿verdad? Si tú me haces esto, jamás te lo voy a perdonar. Hombres y mujeres que le han dicho a su esposa, si me traicionas, jamás te voy a perdonar. Por cierto, nunca digas jamás. Tú no sabes lo que significa ser verdaderamente herido o herida por una condición de traición. Ni yo tampoco, pero lo he visto en muchas personas. Y aquellos que decían, jamás los voy a perdonar, luego después se tienen que arrepentir de haber dicho lo que dijeron, porque a final de cuentas Dios los mueve el perdón. Por eso, desde antes no lo digas. Pero volviendo nosotros al asunto, mientras nadie te pueda perdonar, quiero decirte que Dios sí te puede perdonar, porque para Dios no hay nada imposible. Otro pasaje de la Escritura que quiero leerles dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Fíjate lo que dice, mas tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmo 86, 5. El Salmo 103 hace una serie de declaraciones sobre el perdón de Dios y su misericordia. Las voy a leer. La primera o las primeras están en el versículo del 1 al 4, ¿no? Del Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Perdona todas tus iniquidades. Hay gente que necesita saber que está cometiendo iniquidad, pecado y perversión. Pero si tú vuelves a Dios, Él te va a perdonar todas esas iniquidades. Yo sé que a lo mejor algunos dirán, no, ni cuenta me doy, ¿verdad?, de lo que ando haciendo, ¿verdad? Bueno, ya necesita leer más la Biblia y escuchar más a Dios. Otra misma frase, ¿verdad?, donde estoy, dice, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Luego, versículo 8,
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Cuando uno se acerca a Dios, uno se ampara bajo la misericordia de Dios. Cuando uno va con Dios, también se ampara bajo la gracia de Dios. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Me encanta hablar de la misericordia porque la misericordia de Dios me libra del castigo que yo merecía por mis pecados. Pero la Biblia dice que el Señor es misericordioso y grande en misericordia. Y luego, en el versículo 10 dice, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Wow, ese es nuestro Dios, es tu Dios. Por eso yo vuelvo a repetir, una persona perdonada por Dios es una persona que disfruta la vida de una manera totalmente plena. Y pienso más en la vida de Dios. Y luego el último versículo, el 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor Jehová de los que le temen. Ahí está, ¿no? Una de las cosas que yo puedo contar como testimonio fue cuando mi hermano mayor, él ya murió, ya no está con nosotros, él murió de cáncer, ¿verdad? Pero él estuvo muchos años metido en drogas y alcoholismo y todo eso, ¿no? Es un testimonio que muchas personas ya conocen, ¿verdad? Y una de las cosas que yo puedo observar o puedo ver así, tenerlo muy presente, a él le ayudó mucho salir del alcoholismo y de la drogadicción. Cuando finalmente salió después de como 25 años de todo eso, de ese azote, ¿verdad? Fue precisamente el perdón de mi padre. Yo le solicité a mi papá que perdonara a mi hermano. Mi papá lo hizo. Yo creo que no hubo algo así como vengo a decirte y a que te perdone. No, yo creo que hubo un cambio. Ese cambio de aceptación y de amor hizo que mi hermano pudiera salir adelante. Por eso yo puedo decir, yo sé lo que es ser una persona perdonada. Porque él pudo salir de todo eso porque mi hermano en este caso, ¿verdad? No creo que haya sido lo único que lo llevaba a ese azote de las drogas. Pero eso realmente, al ser un hombre perdonado por su padre, porque mi mamá lo había perdonado, todos lo habíamos perdonado, mi hermano era bien agradable. ¿Quién podía decir que teníamos algo en contra de él? Lo amábamos, no tenía. Pero el simple hecho de saber él que mi papá lo había perdonado fue algo que desató la bendición de Dios para la vida de mi hermano. Lamentablemente no está con nosotros para contar todo eso, pero para eso estoy yo, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, ¿no? De que eso fue un testimonio de nuestra familia. Ahora, 3 condiciones otro texto más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, reconocemos que necesitamos del Salvador, del Señor, de aquel a quien nosotros le podemos pedir perdón y entonces Él nos va a perdonar. Volviendo a nuestra historia que leímos al principio, la mujer pecadora que intempestivamente llega a la casa del Simón el fariseo y saca el perfume, lo derrama sobre Jesús, llora, le seca, ¿verdad? Los pies de las lágrimas y el perfume y la unción y todo eso, ¿no? Y entonces Jesús le perdona sus pecados. Ahora, aquí hay varias cosas que podemos sacar. La primera de ellas, para poder recibir el perdón de Dios, tú debes ser una persona sincera. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que a lo mejor la gente ya hasta me reconoce con esta frase. Si tú te acercas a Dios sinceramente y le pides perdón sinceramente a Dios, Él sinceramente te va a perdonar. Él es sincero. Él no te va a engañar, Él no te va a decir, bueno, pero me debes todavía, como muchos, ¿verdad? Que perdonamos a medias, ¿verdad? Bueno, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Dios dice en la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y no los vuelve
a tener en cuenta o a tomar en cuenta nuevamente. Incluso hay un texto que dice que los arroja en lo más profundo del mar olvidándose de ellos. Pero algo que tenemos que reconocer nosotros es la sinceridad. La mujer pecadora que ungió a Jesús sería sincera totalmente. No se defiende, no pide permiso tampoco. No manda un aviso de que va a hacer esto. Su momento intempestivo de llegar hasta la misma mesa, que es el corazón de la casa de este Simón el fariseo, habla de un deseo profundo y sincero de ser perdonada, Ella había ofendido a Dios. Ella había ofendido a Jesús. Había que pedirle perdón a Dios. Si tú quieres reconciliarte con tu pasado, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Pedir es la segunda cosa. Si bien la historia no dice que la mujer expresa su deseo verbalmente de ser perdonada, es evidente que ella quería ser perdonada. Muchas personas creen que es en automático. Bueno, ya Dios ya lo sabe, que necesito que me perdone, entonces Él, pues que me perdone, por favor. Pero no se lo piden directamente, porque pedir significa rendirse. A veces cuando tú pides perdón estás diciendo, además de rendirte, tú ganaste y nadie se deja. Pero es muy importante que cuando nos acercamos a Dios, nosotros se lo pidamos. Dios, perdóname. Hay personas que prefieren quedarse con el remordimiento que con el perdón. Como ya lo habíamos hablado en uno de los temas anteriores sobre el remordimiento, nosotros necesitamos soltar el remordimiento y recibir el perdón pleno. Eso va a traer gozo y alegría y seguridad a nuestra vida. Y la tercera cosa, no volver a pecar. Son tres cosas que tú, al acercarte a Dios, habiéndole ofendido, debes manifestar. Sinceridad, pedirle que te perdone y luego tener la plena convicción y la firme resolución de no volver a pecar, de no volverlo a hacer. Yo sé que a veces hay situaciones en las que pecamos y volvemos a pecar y queremos salir de todo eso, ¿verdad? Y nos vemos, ¿verdad? Como no quiero más de esto y vuelve otra vez, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, quiero decirte que si 1000 veces te acercas a Dios sinceramente y le pides que te perdone, lo va a hacer. Aunque vuelvas una y otra vez a caer. Ahora tú dirás, ¿no ves que Dios no es un juego? Es cierto. Pero tú tienes que creer, aquí es donde está la clave. Tú tienes que creer que Dios te ha perdonado, que la gracia de Dios se ha manifestado y su perdón y su gracia serán suficientes para poder lograr un cambio de vida y poder dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Te dejo esto para que tú lo medites y lo pienses en este momento y que te acerques a Dios. Por otro lado, estoy seguro que hay personas que estarán pensando, pues ¿en qué he ofendido a Dios? Bueno, ¿te has fijado que ya no sientes a Dios de la misma manera? A veces nosotros mismos hemos hecho esa división, nos hemos alejado de Dios. Algunas veces Dios mismo también es el que se ha alejado de nosotros por causa del pecado. Entonces por eso nosotros volvemos a Dios y le pedimos perdón. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o el próximo domingo en la reunión en línea o donde quiera que nos veamos. Ahí nos estamos viendo. Hasta la próxima.